la carta que Pablo les envía, es increíble darnos cuenta que para ellos la situación no era muy diferente de la nuestra. Entonces, antes de hablar del libro, a mí me gustaría explicarles un poquito del lugar, ¿sí? Corinto se caracterizaba porque era uno de los lugares más pecaminosos del Imperio Romano en los días del apóstol Pablo. ¿Y por qué? Esta ciudad era sumamente próspera, ya era una ciudad donde había el auge del comercio porque tenía 3 puertos y 2 de esos puertos eran muy importantes. El comercio del mundo entero pasaba por allí. Así que si pensamos en Ecuador, una ciudad que tenga toda esta aglomeración de gente, bueno, quizás pensamos en Guayaquil. Hay una ciudad que no tiene puertos al mar, pero que se le llama, que tiene puertos secos, y es Santo Domingo de los Colorados, ¿ya? Si usted se da cuenta, todos pasamos por Santo Domingo y aquí tenemos a nuestra hermana Angie, que ahora vive en Ibarra, pero ella es de Santo Domingo y no me va a dejar mentir. Usted en Santo Domingo encuentra gente de todas partes del Ecuador. ¿Por qué? Porque es una ciudad que está en la mitad del país y se atraviesa por todo lado, entonces hay mucho comercio, se encuentra de todo. Así era Corinto, ya con la diferencia de que tenía el puerto, ¿verdad? Su población estaba formada por griegos, judíos, italianos y mucha más gente, ¿no? Entonces, distintas culturas, marineros, negociantes, aventureros, refugiados, de los 4 puntos del imperio de los puntos cardinales del Imperio Romano, deambulaban por sus calles. Era conocida como el Bazar de la Vanidad por ese tema, porque había gente de muchos lugares, ¿no? Entonces ese era como el nombre que se le daba, el Bazar de la Vanidad. Ahora, la gente trae sus costumbres, pero también trae sus vicios. Entonces tenían los vicios del oriente, los vicios del occidente, y se unía todo allí. Esto acompañado de su religión. Corinto tenía su religión. Ellos adoraban a la diosa griega que exaltaba la belleza y el amor. ¿Alguien sabe cómo se llama? Hasta ahora es popular. ¿Quién sabe cómo se llama la diosa griega de la belleza y del amor? Afrodita. A ver. Muy bien, sí. Yo no le voy a pagar el desayuno, pero muy bien. Vamos a preguntar a Mega Construcciones. No, mentira, pobre hermana. La diosa Afrodita, así es. Y tenían un templo magnífico en la parte más alta. Allí estaban las sacerdotisas. ¿Quiénes eran las sacerdotisas? Eran mujeres que se prostituían allí y los hombres iban a ese lugar a tener relaciones sexuales con las sacerdotisas de esta diosa. Entonces, imagínense cómo era la situación allí. El sexo era una religión, ¿sí? Era parte de su religión, imagínense. Entonces, era un tema súper promiscuo, una ciudad entregada al placer, al libertinaje y al alcoholismo. El Imperio Romano se inventó una palabra. La palabra era corintianizar. Espérenme un segundito que necesito aquí la ayuda de Neos. Neos es mi hija mayor y Elías se acaba de despertar y mi esposa está en la reunión de hombres abajo. Entonces, me perdonan un minutito. Ya, perdón, ya. Ahí llegó mi ayudante. Ok, entonces en la palabra corintianizar, ¿no? Entonces, ya te corintianizaste. ¿Y qué significaba corintianizarse? Era cuando una persona había alcanzado el límite de la bajeza del mundo, o sea, como su degradación máxima. Y a mí me hizo recordar una frase que la he escuchado en diferentes lugares, pero que tiene que ver con lo mismo. Y dice, por poner un ejemplo en la playa, ¿no? Digamos Montañita, que es una de las playas que se caracteriza no solo por sus olas, sino porque sabemos que ahí el tema de la droga es muy así, muy abierto, ¿no? Y hay una frase que dice, lo que se hace en Montañita, se queda en Montañita, ¿no? Lo que se hace en Los Ángeles, se queda exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que se hace en Corinto, se queda en Corinto, algo así, ¿ya? Entonces, cuando alguien estaba en un proceso, no sé, de degradarse, ya te corintianizaste, esa era la frase, esa era la palabrita clave, ¿ya?
Ahora, después de entender esto, de ver la ciudad en la que vivían los cristianos de esa época, vamos a entender las luchas con las que ellos tenían que lidiar. Y esta ciudad no es muy distinta a nuestro mundo actual. ¿Sí? Si usted escucha esto, ve esto, es como, bueno, a mí no me sorprende porque lastimosamente nuestra sociedad está muy similar. Ahora, el libro, ¿cuáles son las características generales de este libro? El tema del apóstol Pablo es la conducta cristiana. Busca resaltar la supremacía de Cristo y su señorío. ¿En quién? En la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada una de nosotras. ¿Por qué es valioso este libro? Porque nos ayuda a ver cómo debemos resolver problemas en cosas prácticas, desórdenes morales, desórdenes sociales y eclesiásticos. Aquí también se trata el tema de la resurrección, un tema que era debatido en esa época y hasta ahora. ¿Sí? La iglesia de Corinto tenía sus miembros tenían muchos dones, pero también estaban colmadas de problemas, de pecados y habían perdido su objetivo principal. Se habían apartado de la persona de Cristo. Ahora, ¿no se le hace eso familiar? Vivimos, y sabe que, bueno, esto es algo que les voy a compartir y es muy, muy mío. Yo no creo que los lugares de ateísmo principales sean las universidades. Yo no estoy de acuerdo que le echemos la culpa del ateísmo a los profesores, a los colegios. Para mí, tristemente, los principales centros de ateísmo son las iglesias cristianas. Pero ¿cómo? Si ahí hablamos de Dios. No, hermana querida. Es muy triste y vergonzoso que en la mayoría de iglesias cristianas se usa el nombre de Dios, pero se exalta al ser humano. Y se ha quitado al Señor Jesús del centro. Y esos son los principales centros de ateísmo. ¿Por qué? Porque son iglesias colmadas de mensajes exaltando al ser humano. Tú puedes. Tú eres hijo del rey. Tú vas a conquistar, bla, bla, bla. Y no es que no somos hijos del rey, sí, pero el centro de la adoración no soy yo. El centro de la adoración tiene que ser Cristo en el culto, en mi vida diaria, en el tiempo con la lectura bíblica. A mí me resulta molesto muchas veces ver esos mensajes y me da pena que muchas personas que se llaman cristianas los repostean y tú te mereces lo mejor. Recibe toda el positivismo, la buena vibra, porque Dios, y usan a Dios de una forma tan fuera del contexto de la palabra de Dios, de la verdad de quién es Él y de cuál es mi lugar. O sea, escuchen algo, queridas hermanas. ¿Quién está en el trono? Él. Yo soy su sierva. Yo soy su hija, su esclava. Entonces, estamos como que desubicadas. Y muchas veces nosotros nos ponemos en el centro y bla, bla, bla. Y a quien adoramos es al ser humano. Y muchas iglesias que se hacen llamar cristianas no tienen a Cristo. Es lo que pasaba en Corinto. A pesar de ser una iglesia que tenía mucha gente con dones muy, muy llamativos, ¿ya? Entonces es muy, muy triste ver esta realidad. La iglesia perdió la centralidad del Cristo crucificado, ¿sí? Perdió la noción del señorío de Jesús sobre sus vidas. Y la carta está llena de exhortaciones, ¿sí? Vamos a ver varios temas. Ahora, cuando Dianita me invitaba, decía, bueno, primero vamos a hablar del libro, luego vamos a hablar de cómo se ve a Jesús en el libro, pero les cuento, vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a hablar del libro. Yo, para poder abarcar todo y no demorarme tanto, lo dividí por temas, ¿sí? Y en cada tema, Pablo pone a Cristo. Entonces vamos a ver los temas, vamos a ver cómo Cristo está exaltado en cada tema y así podemos abarcar todo y también optimizar el tiempo, ¿ya? Bueno, el libro se divide en tres partes. La primera, los saludos, la segunda, los problemas y la tercera, las cosas las cosas espirituales que Pablo quería hablar. ¿Ya? Y para esto vamos a hablar todas, así que hermanita, abra su Biblia en Primera de Corintios, porque a cada una yo le voy a decir, por favor, hermanita tal, ayúdeme con tal versículo para ir más rápido, ¿ya? Así que empezamos. Hermanita Susi, por favor, usted nos va a ayudar con el versículo 1, ¿ya? Capítulo 1, versículo 1,
Lore está por allí, nos va a ayudar con el versículo 2 y la hermana Vilma nos va a ayudar con el versículo 9. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar a Susi con el versículo 1 y usted abra su Biblia, todas van a leer, ya, todas vamos a leer, solamente que vamos a ir haciendo en ese orden para no perder tiempo, ¿sí? Ya, Corintios 1:1. La palabra dice así. Salutación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano de Sóstenes. Muchísimas gracias. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? ¿Por la voluntad de quién? De Dios, ¿no es cierto? Qué importante, porque hermana linda, ¿usted dónde está? ¿Qué está haciendo? Bueno, yo vivo en Cotacachi, usted tal vez vive en Riobamba. ¿Y qué está haciendo para el Señor? Ah, soy la esposa del pastor, soy líder de esto, soy miembro. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no estaba escribiendo esta carta porque estaba enojado con ellos y les voy a contestar porque ¿cómo van a hacer esto? Él estaba haciendo esto por la voluntad de Dios. Dios lo puso a hacer eso en ese lugar. Y yo le pregunto, ¿usted está segura que está en el lugar que Dios quiere? ¿Usted está segura que está haciendo lo que Dios quiere? Ay, no sé, nunca le pregunté. Tal vez sea un buen tiempo de decir, Señor, bueno, tú me plantaste en este lugar. De pronto tú me has puesto en el lugar en el que usted esté. Pero estoy haciendo lo que es tu voluntad. Porque cuando moramos, vamos a ir a la presencia del Señor como creyentes, Él va a pedirnos cuentas de la administración que hicimos de lo que Él nos dio. Y en este caso, Él nos ha dado una vida. ¿Estoy en el lugar que Dios quiere? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? O tal vez estoy allí porque estoy más cómoda, porque es más fácil, porque me evito problemas. No sé, puede haber muchas otras razones. Pero Pablo dice, soy apóstol por la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios el lugar donde usted está y lo que está haciendo? Muy bien. Versículo 2, por favor, mi hermana Lore, ¿nos puede ayudar? ¿Estará por ahí la hermana Lore? Perdón, mis hermanitos, es que estoy un poquito trabajando y solo les estoy Ya. escuchando. Okay. Disculpas. Bueno, ok, vamos a leerlo acá. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia de Dios, si se dan cuenta, ¿por qué se llama así? ¿Por qué Pablo usa estas palabras? Porque esta no es la iglesia del pastor Pepito, es la iglesia de Dios, a los santificados. ¿Quién nos santificó? Cristo, por su sangre. Pablo ni siquiera empieza la carta y de una, somos llamados a ser santos, punto. De una al palo y a la bolsa, ¿no es cierto? Santificada por Cristo. Segunda pregunta como creyentes, mi hermana. ¿Estamos viviendo una vida de santidad? Porque a eso hemos sido llamadas. No, yo asisto a la iglesia, esto lo he escuchado muchísimo. Sí, yo busco una iglesia porque yo necesito una iglesia, pero también yo voy al gimnasio porque necesito estar saludable. Y también voy a las fiestas porque necesito un poco de diversión. Y vivimos así como un ego, ¿no? Yo necesito un poco de espiritualidad porque eso me hace bien a mí. Un poco, necesito comer saludable porque eso me mantiene sana. Necesito el gimnasio, necesito las fiestas porque así estoy en ambiente y tengo mi vida social. Y el centro sigue siendo yo, yo, yo. Y Pablo dice, somos santos, apartados por su sangre. Increíble, ¿sí? Y mi hermana Vilma, no sé si nos puede ayudar, estará por allí, con el versículo 9. ¿Qué? ¿Versículo 9? Capítulo 1, versículo 9. Dice, fiel es Dios quien lo ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Muchísimas gracias. Ok, Pablo termina sus saludos con este versículo. Fiel es Dios y fuimos llamados a la comunión. ¿Qué es comunión? Cuando usted escucha la palabra comunión, ¿qué se le viene a la mente? La verdad como que se nos viene comida, ¿no? Vamos a tener comunión, vamos a comer algo, ¿no? O tal vez deporte, vamos a tener comunión, vamos a hacer alguna salida especial. Bueno, somos llamadas a tener comunión con Jesucristo,
¿sí? Y el tener comunión con Jesucristo significa tener koinonía. Koinonía es la palabra griega, significa compañía o sociedad. Nosotros somos llamados a estar en sociedad con el Señor Jesucristo. Es una relación íntima con Él. ¿Y por qué soy llamada a tener comunión con Él? Porque Él es la solución a los problemas. Usted tal vez está pasando momentos difíciles. No está mal buscar ayuda de otra persona, no está mal ir a un psicólogo, no está mal buscar opciones, pero la solución profunda, real y completa viene de nuestra intimidad con el Señor Jesucristo. Nuestras frustraciones, aún nuestro pasado en sus manos, tiene salida, tiene sanidad completa. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte. El saludo de Pablo, muy concreto, muy directo, y nos abre el panorama, porque Pablo empieza a hablar sobre los problemas, ¿sí? El primer problema que tiene Corinto es que es una iglesia que está dividida. Todos van a la misma iglesia, pero están peleados, ¿ya? ¿Por qué? Porque había varios líderes en esta iglesia. Entonces eran como, no, yo soy del grupo de Pablo, yo soy del grupo de Pedro, a mí me gusta, yo soy del grupo de Jesús, yo soy del grupo de Apolos, ¿ya? Pero todos se peleaban. Entonces, no, yo voy al culto cuando predica Pedro, ahí sí. Ay, que no, que Pablo, qué aburrido, solamente nos reta, ¿ya? Y de esas se pasaba. Entonces, no sé si a usted le pasa que en la iglesia, no, es que a mí me gusta cómo predica tal hermanito, y critican al otro. Y así, qué espiritual, ¿no? Allí existía una chismografía continua, una crítica sin fin, había odio, había amargura. Y vamos a ver algunos versículos. Mi hermana Rocío nos puede ayudar con el capítulo 1, versículo 12. ¿Qué nos dice, por favor? Amén. El 1:12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 13 también. No, hasta allí, hasta el 12. Es lo que hablábamos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ellos se pusieron a pelear por los líderes, pero los líderes no estaban peleando entre ellos. Los líderes no estaban, a ver quién me hace más barras a mí. Ellos estaban juntos por la fe, que de pronto les tocaba predicar en diferentes momentos, que cada uno tenía su manera, su personalidad, su forma de exponer la palabra, pero todos buscaban guardar la unidad del espíritu y exaltar a la persona de Jesucristo. Sin embargo, los miembros de la iglesia dañaron eso. Y yo he escuchado muy fuerte ahora líneas que defienden a personas que de pronto ya están muertas, pero se ponen en un afán de defender no a Jesucristo, sino a personas que han representado la fe en otros tiempos, y se pelean por eso. Entonces, no es lo correcto. Y vamos a ver cuál es la respuesta para las divisiones en el versículo 13. Tal vez, Dianita, nos puedes ayudar, por favor. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, Pablo es muy fuerte y dice, a ver, basta. Aquí no es que el hermanito tal o el fulano de tal. ¿Quién pagó por nosotros? Es Cristo. Y en el versículo 31, capítulo 1, versículo 31, dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, se acabó. Aquí no vengan a exaltar que el fulano, que el mengano, que yo he llegado a las profundidades de la escritura y que yo tengo el fuego del espíritu. No, basta. Si yo me voy a gloriar en algo, yo me voy a gloriar en el Señor Jesucristo, no en las características de tal o cual movimiento religioso, porque eso no edifica a la iglesia. Así que, querida hermana, yo la quiero animar a que piense en esta parte y se desafíe a que no seamos parte de las divisiones. Yo no digo que aceptemos y que todo está bien. Hay cosas que no son correctas y que no son sanas, y debemos orar por ese tema y debemos buscar al Señor y hablarlo con los líderes, pero no estar haciendo grupitos y dividiéndonos. Eso no es correcto, eso no bendice el cuerpo de Cristo, eso no es santo, ¿sí? Entonces, muy bien.
el primer problema que tenían los hermanos y la solución es Cristo. Esto lo vamos a ver en el capítulo 3, versículo 7. Por favor, Mari, ¿nos puedes ayudar? Magda, capítulo 3, versículo 7, ¿qué nos dice? Amén. 3:7. Sí. Así que ni. Pero te tiene que ser con la Biblia. Con la Biblia. Mari, estás en silencio. Ahí sí. Ah, no se Sí. te escucha. Ahí me escuchan. Sí, ahí te escuchamos. Ajá. 3:7. Ujú. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. No debemos buscar la gloria en nosotros, hermanitas. Es la gloria del Señor, porque Él del crecimiento, Él, no nosotras. Nosotros somos llamadas a llevar la semilla, a impartir la semilla, que cada una tiene sus formas, sus maneras, pero nada más. Es el Señor el que hace la obra. ¿Y cuál es el desafío al corazón que apunta a Cristo? Vamos a ir al capítulo 4, versículo 1. Por favor, ahí le voy a pedir a nuestra hermanita María Esther. ¿Nos puede ayudar en el capítulo 4, versículo 1? ¿Estará por allí? ¿O alguna que tenga a la... Sí, ay, gracias, María Esther. Perdón, mi corazón, estoy atendiendo a los papitos mientras les estoy escuchando con mucha atención. Oh, ya. Ok, entonces alguna que esté con su Biblia y con la tranquilidad de poder hacerlo, porque algunas con su trabajo no pueden. Raquel, gracias. Amén. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ujú. ¿Cuál es el desafío al corazón que apunta a Cristo? Servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Soy sierva de Él. A eso debo apuntar yo. Soy sierva de Él. No, a ver, ¿cuál es mi grupito? ¿Cuáles son mis seguidores? Eso nos gusta mucho en las redes sociales, ¿no? ¿Cuántos likes le dan a mi publicación? No, no estamos para eso. No estamos para estar llamando a las hermanitas a criticar al pastor, a criticar a tal líder, a criticar a la líder de, no sé, de damas, de niños, de jóvenes. No es correcto, hermana. Esa no es la manera. Y si hay algo que usted dice, esto no está bien, yo no estoy de acuerdo, no se quede callada, pero háblelo con el líder que corresponde. Lo que está mal es llamar a hacer grupitos. Y hay hermanas que no tienen tiempo para unirse a las reuniones, pero sí tienen tiempo para estar llamando una por una a las hermanitas a dividir. Y es triste, pero es una característica muy de mujeres. Y está mal. Los hombres tienen otros pecados, pero ellos no son de estarse llamando a mira y la fulanita y también dijo así. No, ellos no tienen esa característica negativa, pero es muy vergonzoso aceptar que nosotras sí. Así que cuidémonos y cuidemos la fe, porque esto pasaba en Corinto. ¿Qué otro problema tenían? Era una iglesia carnal. ¿Y qué es carnal? Es una iglesia donde habían recibido a Cristo, tenían el Espíritu Santo, pero no estaban creciendo, ¿sí? Ese era el segundo problema que ellos tenían. El primero, estaban divididos, el segundo era una iglesia carnal. ¿Y qué es un creyente carnal? Es una criatura, es un niño en Cristo, un hombre que no ha crecido en la fe. Y se evidencia porque le falta discernimiento espiritual. Eso es un creyente carnal, ¿sí? A veces podemos decir, no hay cristianos carnales, o son salvos o de pronto son profesantes de fe. No, Pablo, vamos a verlo ahora que nos habla y nos dice que sí había cristianos que eran carnales, ¿sí? Entonces, Susi, ¿nos puede ayudar, por favor, con el capítulo 3, versículo 2? Claro, capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Muchas gracias. Ese es un cristiano carnal. Ya tienen edad de comer sólido, pero se alimentan de leche. Siguen hablando y pensando y actuando como bebés espirituales. Hermanita linda, ¿cuántos años tiene usted de haber recibido a Cristo? Yo recibí a Cristo a los 10 años y tengo 37. 27 años de cristiana. Dios mío. ¿Y cuántos años tiene usted de haber recibido a Cristo? ¿Hace cuánto tiempo el Señor llegó a su vida? Pregunto. ¿Usted en estos
no sé, 5, 10, 27 años, ¿ha visto avances en su vida cristiana? ¿O sigue siendo la misma que cuando empezó? Analícese, porque sí es preocupante que, bueno, obviamente cuando no hay un crecimiento físico nos damos cuenta, uy, este niño no crece, no gatea, no quiere hablar, no desarrolla, y uno va al médico y se preocupa. En lo espiritual no podemos verlo al ojo humano, pero hay cosas que nos van a hablar, ¿sí? que nos muestran. Y una de las cosas, en el versículo 2 que nos leyó nuestra hermana Susi, dice, los métodos. Los cristianos usan métodos carnales y quieren obtener resultados espirituales. Por ejemplo, vamos a danzar para avivar el fuego del espíritu. ¿Usted entiende qué es avivar el fuego del espíritu? ¿Ya? No se logra con danzas. Lo que sucede es que de pronto queremos avivar nuestra carne y mostrar nuestra silueta y movernos porque nos gusta. Pero eso no es avivar el fuego del espíritu. Mejor vamos a predicar la palabra y le aseguro que ahí vamos a avivar el fuego del espíritu porque estamos cumpliendo lo que la Biblia nos dice. Hagamos un concierto de rock cristiano, porque así los chicos se van a animar. Y como vienen tan poquitos jóvenes a la iglesia, van a venir muchos más. Y buscamos usar y meter el mundo en la iglesia con la excusa de que para que vengan más. Mi hermana linda, yo también quiero que vengan muchas mujeres y muchos jóvenes a nuestras reuniones, porque anhelo que la palabra del Señor sea proclamada. Pero yo no voy a vender el evangelio. Yo no soy una comerciante del evangelio. Tenemos que estar claros que vamos a ofrecer palabra de Dios y no vamos a engañar a la gente metiéndole una mentira. Nosotros somos diferentes y el mundo, aunque esté, ay, sí, que qué sé yo, el rock o el reggaetón o tantas tonterías, en el fondo buscan ver algo diferente. Y qué decepción que la iglesia es la misma tontera. Y perdonen que use esta palabra, pero es la misma basura, de afuera adentro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo queremos mostrar a Cristo si vivimos embarradas del mundo? No, mi hermana linda, el mundo necesita ver algo diferente. ¿O no es eso lo que nos atrajo al Señor? Que podemos disfrutar y ser felices sin tener que andar parrandeando, sin tener cargos de conciencia, porque hice esto el sábado a la noche y me siento mal. Ese rato lo disfruté, pero ahora me siento mal. Cuando uno disfruta en el Señor, uno disfruta con tanta libertad que no tiene sentimientos de culpabilidad después. ¿Sí? La palabra carnal viene del latín y del francés carna, que significa sensual. Es aquello que es atractivo a los sentidos, no al espíritu. Por ejemplo, divisiones, chismografías, luchas, rencores, odios, envidias que se están mostrando porque la carne está en control. El carnal puede tener una apariencia de piedad, pero al final su centro no es Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito por el cual usted hace lo que hace en su casa, en la iglesia, con su esposo, con los hermanos en la iglesia? ¿Es Cristo? O tal vez es, mira, yo hago esto mejor que tú. Mi ministerio es más próspero que el tuyo. ¿Qué nos motiva? Porque a veces podemos decir, pero yo no estoy en bailes, yo no estoy en fiestas, yo estoy en la iglesia, pero ¿cuál es la razón por la que yo hago lo que estoy haciendo? Ahora, ¿cuál es el desafío del creyente? Capítulo 4, versículo 2. Por favor, Magda, ayúdanos. Capítulo 4, versículo 2. ¿Cuál es el desafío del creyente? Ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Gracias. Cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que Dios me pide. Pamela, fiel. ¿Qué palabra tan corta? Solo tiene 4 letras. Pero qué palabra tan difícil de vivir. Y no es, ay Señor, hoy me comprometo a ser fiel y ya lo soy. Es un desafío de cada día y de cada instante, porque de muchas formas somos infieles al Señor. ¿Sí? Y tal vez los de afuera no lo ven, pero yo que conozco mi corazón y que sé las intenciones y las motivaciones por las que hago las cosas, puedo no ser fiel, no ser hallada fiel por Él, ¿no? Ahora,
el final de cómo termina, o sea, cómo cerramos las excusas de vivir en la carne. Capítulo 6, versículo 12. Dianita, por favor, si nos puedes ayudar. Capítulo 6, versículo 12. 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Gracias. Ahí se acaba. No, es que, a ver, todo podemos hacer, porque también es triste, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que yo llegué a Cristo y en la iglesia me dieron una lista de esto, no, yo no puedo hacer nada, estoy sin nada. No. O me acuerdo en el colegio, ¿no? Yo ya era cristiana. Ay, ¿por qué no vas a los bailes? Es que mi religión me lo prohíbe. ¿Y por qué no tomas? Es que mi religión me lo prohíbe. Y a mí, discúlpenme, pero esa respuesta me parece, o sea, díganme cualquier cosa, pero no me diga eso porque me da alergia. O sea, que si su religión se lo permite, usted es borracha, es bailarina, consume drogas, es que mi religión me lo prohíbe. ¡Qué pena! Porque no tiene que ser así. ¿Qué nos dice Pablo? Todo me es lícito. Oiga, yo puedo hacer todo. Yo me puedo emborrachar, yo puedo irme a los bailes, yo puedo fumar, yo puedo hacer todo. Tengo las capacidades, tengo manos, todo puedo hacer. Pero ¿qué dice? No todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Punto final, se acabó. Hasta ahí llega. Entonces, hermanas, que ese sea nuestro lema. Que no sea, no, es que mi religión me lo prohíbe. No, que me ayude a ser fiel al Señor. Y si yo hago esto o lo dejo de hacer, es por una convicción. Y no una convicción de que estoy presa en prohibiciones. Es una convicción de amor. Yo la verdad es que no hago esto porque yo amo al Señor y yo no quiero serle infiel. Punto. Son motivos de conciencia, mis hermanas. Entonces, ese es el desafío para el cristiano. Todos podemos caer en la carnalidad. Nadie me puede decir, eso a mí no me pasa. Todos podemos estancarnos en nuestra vida cristiana, ¿sí? El siguiente problema que tenía Corinto es que era una iglesia inmoral en el ámbito sexual. Tenían un problema, dice Pablo, que ni aún se nombra entre los inconversos. Un hombre, pues no sé si era joven, un hombre se unió con su madrastra, vivían juntos, ¿ya? O sea, terrible, ¿sí? Y bueno, el problema no era solo eso, el problema es la actitud que tomó la iglesia hacia esta situación de pecado, que no era un chisme, que era, o sea, ya estaba confirmado y todo el mundo sabía que el Pepito vivía con su madrastra, como pareja, ¿ya? Ni en el mundo pasaba, ni en Corinto, que era una ciudad depravada, esto era común. Y en la iglesia sí, empezó esta familia, este matrimonio, venían a la iglesia como Pancho por su casa, no pasa nada. ¿Y qué hizo la iglesia? Vamos a ir al capítulo 5, versículo 2. Mi hermanita Rocío, si nos puede ayudar leyendo, por favor. Capítulo 5, versículo 2, ¿qué nos dice? Amén. 5:2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Gracias. Yo le puse este versículo, la tolerancia al pecado, el opio de la iglesia. El opio es un tipo de droga, ¿ya? Y la iglesia de Corinto, pues no les dijo nada, ya si ellos asisten, de pronto son buenos ofrendantes, así que no digamos nada, ahí nomás. Se vayan a ofender, después no van a venir, pobrecitos, no digamos nada. Y Pablo dice, oigan, o sea, como que los sacude y los cachetea. ¿No debieran lamentarse para que sea quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Está mal que hagan eso y lo peor es que la iglesia no hace nada. Y tal vez usted sabe situaciones de pecado de alguien, y yo no le digo que le apedree, pero lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Y me pasó alguna vez en la iglesia en la que nosotros venimos a Cotacachi, pero somos de Buena Fe, provincia de Los Ríos. Estábamos en nuestra iglesia en Buena Fe
Y tuve un problema con una hermanita, entonces yo me acerqué y le dije, bueno, perdón, yo no quise ocasionar porque fue mi culpa, una situación, ¿no? Entonces, ya, y me dice, sí, yo no te preocupes, yo te perdono, por eso yo también veo cosas de tu hermana y mejor yo no digo nada. ¿Qué? Cosas que mi hermana está haciendo. Y yo le digo, ¿y cómo tú vienes cada domingo y me das un beso en la mejilla y me dices, mi hermana, que Dios te bendiga, si tú sabes que mi hermana está andando mal y te quedas callada? ¿Qué pasa? Y no me quiso decir, porque no, yo no quiero problemas. Y a veces somos así, no, es que yo no quiero problemas. Yo tampoco quiero problemas, pero si yo estoy en amor, yo tengo que ayudar a las personas que están viviendo mal y de pronto vienen a la iglesia como que no pasa nada, todo bien, pero hay situaciones de pecado en sus vidas. Y debemos ser sabios y debemos ser sanos para hacerlo, porque no se trata de dañarle, no se trata de vomitarle el juicio de Dios, pero tampoco de ser condescendientes, tampoco de ser permisivos, ¿sí? Y de esa forma dañar la santidad del cuerpo de Cristo. Vamos a ver en el capítulo 5, el versículo 5, nos dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, Pablo fue súper fuerte y les dijo, esto está mal, y si este hermano no se arrepiente, mira, que se ha entregado a Satanás su cuerpo. Y aunque sea su alma será salva en el día del juicio, porque si es un cristiano y ha recibido a Cristo, pues obviamente eso pertenece al Señor, pero su vida está tan alejada de Dios que lo entregamos a Satanás. Actualmente hay muchos hombres y mujeres que están causando mucho daño a la causa de Cristo, quizás en las iglesias o aún más allá. Y yo creo, hermanas, que con mucho temor y temblor sí debemos orar por estas personas. Y si vemos que no hay un arrepentimiento, orar, Señor, los entregamos en tus manos y los entregamos a Satanás, que sean tratados en la forma en que merecen, que no dañen más el cuerpo de Cristo. Ser entregado a Satanás no es algo bonito, pero hay mucha gente que está dañando el cuerpo de Cristo y sabes que quizás eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque será sacudido. Y si es un hijo de Dios, muy probablemente volverá al Señor. Y si no, pues estará feliz en su papayal, ¿no? Porque si no es un creyente genuino, no le podemos pedir que viva en una nueva naturaleza. El versículo 11 nos habla de ejemplos de cristianos que no tienen a Cristo. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, malediciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comáis. Es fuerte, Pablo. No podemos vivir en un mundo donde no haya borrachos, donde no haya idólatras, donde no haya maledicientes, donde no haya ladrones. Pero ¿qué dice Pablo? Yo no digo que en el mundo no haya eso. Con ninguno que llamándose hermano mantenga esa vida. ¿Por qué? Porque a veces hemos recibido a Cristo, pero estamos aferrados a nuestra vida pasada. Son cristianos corintianizados. ¿Cómo unimos esas dos ideas? Cristianos corintianizados. Estar corintianizado era caer en el máximo de la degeneración. Y soy cristiano. Esas dos cosas como que no enchufan, ¿no? No deberían ir juntas. Pero en la actualidad las iglesias cierran sus ojos, dejando que el mundo entre, perdiendo su poder, porque el poder de Cristo está en la santidad de la iglesia. Una iglesia impura es una iglesia paralizada. Una iglesia pura es una iglesia poderosa. Y eso no necesariamente significa, ay, tenemos 500 miembros. Una iglesia poderosa es una iglesia donde el Espíritu Santo trabaja con libertad. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia que tiene el poder del Espíritu. Y si usted recuerda en Apocalipsis, cuando el Señor habla a las iglesias, cada iglesia tenía su pero, ¿no? Y ¿qué nos debe decir a nosotros? O sea, nuestra vida es pura, tenemos el poder del Espíritu en nuestra vida, no porque echemos demonios o cosas así, sino porque realmente el Espíritu Santo obra a través de nosotros, o somos simple y llanamente cartón, porque toleramos todo y abrazamos todo con tal de que no se ofendan. No es que pongámoslo en el ministerio para que deje el mundo. Jamás, mi hermana linda, jamás.
no es que está apartado, digamos que dirija a los niños o las alabanzas para que empiece a acercarse a Dios. Esa es una mentira del diablo. Primero, porque está metiendo el mundo y el pecado de ese hermano que no está arrepentido. Y segundo, porque usted debe saber algo. Cuando una persona está en un puesto de liderazgo, está más expuesta, porque Satanás sabe que si él derrumba un líder, con él caen todos los que están detrás. Así que usted está exponiendo a Satanás a una persona que no está espiritualmente firme. Y lo más probable es que nuestro enemigo, como león rugiente que está buscando a quien devorar, coja un zarpazo y lo termine de matar, lo termine de apartar. Y nosotros como líderes tenemos una gran responsabilidad de cuidar eso y de cuidar a los hermanos y que no terminen despedazados, porque nosotros por hacer un bien les pusimos al frente cuando no era el momento porque sus vidas no estaban alineadas con el Señor. ¿Sí? Entonces, estaban este pecado, esta situación complicada. Pablo desaprueba la unión libre. Actualmente es algo común. Nuestros jóvenes ya no se casan, solo se van a vivir juntos. Bueno, esto también pasaba en Corinto y no es aprobado. No puede estar viviendo en la inmoralidad y al mismo tiempo servir a Dios. Vamos a irnos al capítulo 6, versículos 16 al 18. Dianita, si nos puedes ayudar leyendo, por favor. 6, 16 al 18. Sí, sí. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así es. No somos llamados a vivir en inmoralidad. Y tal vez usted dice, bueno, yo me uní así porque no era creyente, ahora soy creyente y mi pareja no se quiere casar. Bueno, empiece a orar, mi hermana. Tal vez esto empezó en su vida antes de que se acercara al Señor o en un momento en que usted estaba en rebeldía o diferentes situaciones. Pero no debemos normalizar lo que no está bien. La unión libre es inmoralidad, es fornicación y Dios no la aprueba. Entonces no podemos decir, bueno, es que ahora todo el mundo lo hace. No está bien. En Corinto también todo el mundo lo hacía, pero no estaba bien. Y la palabra de Dios no cambia. Nuestro cuerpo tiene un propósito y está justamente en los siguientes versículos del 6, 19 y 20, tal vez lo saben de memoria. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El propósito de mi cuerpo es honrar al Señor. ¿Sí? El propósito de mi vida, de mi sexualidad, es suya, porque Él pagó un precio por mi vida. ¿Y cuál es la solución para el apetito sexual? Bueno, es que yo tengo apetito sexual, ¿y ahora qué hago? Vámonos al capítulo 7, versículos 8, 9, y ahí nos saltamos al 11. Mi hermanita Susi tal vez nos puede ayudar, por favor, capítulo 7, versículos 8, 9, y nos saltamos al 11. ¿Cuál es la solución al apetito sexual? A ver, 7, versículos 8, dijo, ¿no? Sí, 8 y 9, por favor. Dice así, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El 11, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esa es la solución que nos presenta Pablo, ¿ya? Entonces, él dice, bueno, sí, lo mejor es que fueran como yo, pero si no tiene el don de continencia, cásese. Y anima a guardar el matrimonio, la unión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese era otro problema. El siguiente problema era que la iglesia tenían asuntos legales pendientes entre creyentes, ¿sí? Había personas que estaban peleando y se iban a juicio en tribunales. La limitación de los inconversos, les voy a leer el 6:9. Dice, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones.
El 10, ni los avaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué sucede? Cuando ellos como creyentes tenían un problema y se iban a los jueces, muchos de los jueces tenían las características de lo que acabamos de leer acá y no tenían la capacidad espiritual para ayudarles. Entonces, ahora como iglesia actualmente, no es que es un pecado que usted diga, uy, este cristiano me estafó, lo voy a denunciar. No está mal. El punto es que dice, a ver, pero no tienen en la iglesia líderes que tengan la sabiduría de ayudarles, de direccionarles y de solucionar este problema. La respuesta es que sí debería haber y que deberíamos tener como cristianos la sujeción a Dios y a nuestros líderes para poder escuchar el consejo. Es triste si de pronto dicen, no, es que el hermanito ya ni me contesta el celular y venimos a la misma iglesia y me debe tanta plata y se hace loco. ¿Puede pasar eso ahora? Claro que puede pasar. Lo ideal es que podamos resolverlo en la iglesia, con el liderazgo. Si no, obviamente lo hace el trámite afuera. Lastimosamente no es, ni siquiera es una seguridad de que se lo van a solucionar, pero no es que esté usted pecando por acudir a un tema legal. Sin embargo, y otra vez, no sé cuántas personas que ejercen liderazgo están en esta reunión, pero yo sí quiero animar y desafiar a que como líderes, si alguien se acerca a nosotros, seamos muy sabios y muy temerosos de Dios al dar el consejo. Porque alguna vez pasó, un hermano de nuestra iglesia trabajaba para otro creyente y un pastor se acercó y dijo, bueno, hay que arreglar los problemas en la iglesia, aquí dice esto, Pablo, así que no te van a indemnizar, te va a votar tu jefe, no te van a indemnizar y no reclames, no pongas denuncias, aguántate. Y ya, como era el pastor, el que dijo, agachemos la cabeza y sigamos. Eso no está bien. Eso es un abuso de autoridad. Eso es pecar contra Dios y contra el hermano. Entonces yo como líder debo ser muy temerosa de Dios si alguien se acerca a pedirme consejo y no por buscar el beneficio, no sé, tal vez el jefe es mi pariente o yo soy la jefa y soy líder en la iglesia, con mucho más temor y temblor ser ejemplo del Señor. No es que nadie paga lo que el gobierno dice, nadie les asegura a sus empleados. Bueno, usted tiene que hacer lo que Dios dice y si no le alcanza no coja tanta gente, pero que no sea el nombre de Dios blasfemado, porque nosotros no vivimos íntegramente en estos temas también. Luego hay otro problema, las relaciones sexuales y el matrimonio, ¿sí? Hablaba sobre la intimidad sexual, ¿no? Dice que no se nieguen el uno al otro. Y en este tema yo no sé si aquí hay chicas solteras en la reunión, pero el tema de las relaciones sexuales y el matrimonio es la cara opuesta a la fornicación. En el matrimonio es permitido, en el matrimonio es bendecido por el Señor, en el matrimonio debe darse con naturalidad. Y es triste que muchas veces no sucede, ¿sí? Entonces, Pablo nos anima a no negarnos, a buscarnos en amor el uno al otro como esposos. El versículo 3 dice, capítulo 7, versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pero cumplir no tiene que ver con una obligación. Ay, ni modo, me toca. Qué feo llegar así a la intimidad sexual con su esposo. Que pueda ser un tiempo de recrearse. Y eso no se va a dar en media hora, a las 12 de la noche, que están cansados. Que nosotros trabajemos en ese tema durante el día y animemos y enseñemos a nuestros esposos. ¿Sabes qué? Para yo poder sentirme estimulada sexualmente, no es solo el momento. Para mí es lindo que tú hagas esto, que tú te portes así conmigo. Tal vez que me ayudes en las cosas de la casa porque a mí eso me hace sentir amada. Pero cuéntele, converse, explíquele para que ustedes dos puedan recrearse juntos y sea un tiempo compartido y no una obligación que me toca. Porque es triste y así se deteriora también nuestra relación matrimonial. ¿Qué otro problema hay acá? Los motivos de conciencia. Llegamos a Cristo, de pronto nuestra relación con el Señor, queremos agradarle, pero no sé si esto está bien o está mal. Y hay temas grises, ¿no? En la Biblia no dice hasta qué largo de la falda debo usar, hasta qué tanto de transparente debo usar, si está bien este escote. No dice eso la Biblia. Pero, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el parámetro? ¿Ya?
¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cómo definir las áreas grises en nuestra vida práctica? Vamos a ir al capítulo 10, versículo 31. ¿Qué nos dice? Por favor, tal vez nos puede ayudar Dianita, capítulo 10, versículo 31. ¿Qué nos dice? 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Entonces, mi hermana linda, tal vez en su forma de vestir, en su forma de hablar, no sé qué tema para usted sea un área gris. Tomar una cerveza, ay, pero no me voy a emborrachar, pero me gusta. Tomar no sé el área que para usted es un área que es como que, no sé si esto está bien o mal, la Biblia no lo dice. ¿Cómo discernir si lo debo o no lo debo hacer? Este versículo es una gran ayuda. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Si con este escote doy gloria a Dios y tengo conciencia tranquila de que no estoy siendo de tropiezo, ya está bien. Pero que tengamos una conciencia limpia con Dios y con las personas. Ese sería el último punto en los problemas de la iglesia. Y termina con los espirituales, ¿sí? ¿Qué cosas espirituales habla Pablo? La cena del Señor. Los hermanos la estaban tomando indignamente. ¿Por qué? Debemos recordar que la cena del Señor la hacemos y la tomamos recordándole a Él. Es un tiempo de comunión, habla de mi relación vital con el Señor y también habla del futuro. ¿Y por qué? Veamos el capítulo 11, versículo 26. Mi hermano, capítulo 11, versículo 26, ¿qué nos dice? ¿Leo? Sí, por favor. Sí, pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena anuncia la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Por eso mira al futuro, ¿sí? Y nuestro compromiso tiene que ser mirar hacia adelante, a través de la historia. El día cuando Cristo vendrá y su compromiso con los que le pertenecen. Así que yo, como parte del cuerpo de Cristo, cuando tome la Santa Cena, sí, recuerdo su muerte, pero también recuerdo que Él va a venir. ¿Cómo está mi vida? Cuando Él venga, ¿tendré vergüenza? ¿O va a ser como, Señor, amén? Por fin llegaste, te estaba esperando. ¿O será como, ay, qué vergüenza, todavía no, mi vida nunca fue agradable al 100% al Señor? ¿Sí? El tomarla cena indignamente trae pecado a nuestra iglesia y también puede traer muerte. Más adelante dice que algunos aún duermen. ¿Por qué? Porque el Señor no se toma en juego su santidad. Y cuando nosotros tomamos la cena, que es algo tan sagrado, con un corazón en pecado, realmente exponiendo a la iglesia y estamos exponiendo a nuestras vidas, hermanas lindas. Luego tenemos el capítulo 12, habla de los dones, el capítulo 13 habla del amor, y no me detuve tanto allí, ni hablé el tema del amor relacionado con el matrimonio, porque el amor, en un énfasis correcto en este capítulo 13, habla sobre el amor de Dios, ¿sí? Y que se entienda bien el valor del amor. Cuando usted pone amor, el amor entendemos que es valioso porque es un acto, ¿ya? El amor son hechos, sí son palabras, pero también son hechos. No sirven esas palabras si no van acompañadas de las acciones, ¿no? Por eso dice el amor veamos el capítulo 13 rapidito, dice el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece. Y aquí hay algo que yo quiero tocar, ¿no? Porque también nos dice lo que no es el amor, no es jactancioso. Estamos en el capítulo 13, versículos 4 al 6, ¿sí? En el 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y así es el amor que el Señor tiene por nosotros. Y si usted dice, bueno, yo quiero amar así a mi familia, a mi esposo, no está mal, es correcto, pero entendamos todo el contexto, ¿sí? El amor no hace nada indebido. Si su esposo le pega, usted no tiene que decir, ay, es que el amor todo lo soporta. No, porque tiene que ser un amor de los dos. Entonces, si él le ama, él no le va a pegar, porque
está mal coger estos versículos para decir, yo tengo que aguantarme todas estas cosas y quedarme callada por amor a Dios y por amor a mis hijos. Eso no está bien, mi hermana linda. Usted está distorsionando la palabra de Dios. Y es muy probable que sus hijos crezcan odiando a Dios y odiando el evangelio, porque por esa mentira mi mamá aguantó y vivimos un hogar horrible. Y lo van a ver así, lo van a vivir así. Entonces, hermana linda, cuando cogemos la Biblia tenemos que coger el texto y el contexto para no armar un pretexto. Así que, por favor, esto es algo muy delicado y lastimosamente he escuchado a gente hablar y decir, no, es que todo lo soporta, aguántate los cachos, aguántate los golpes, aguántate cosas que no están bien. Y que si él le ama a usted, no la va a tratar así, no va a vivir así. Y muy bien, vamos terminando el libro y al final nos habla de la resurrección de Cristo. No hay evangelio sin resurrección. No podemos decir que tenemos una fe genuina si nuestra fe no está anclada en Cristo. Y terminamos el libro y para mí también fue como una conclusión para mi vida el versículo 22 del capítulo 16. Capítulo 16, versículo 22 es la clave. Está cerrando el libro, pero también para mí era como la conclusión de este estudio. Si nos puede ayudar Magda, por favor. Amén. El que no amare al Señor Jesucristo, anatema. El Señor viene. Maranata. Gracias. Amén. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Un anatema es algo sacado afuera. Pregunto, hermanita, ¿ama al Señor Jesucristo? Y me pregunto a mí, ¿yo amo al Señor? O le digo, yo de boca para afuera, te amo, pero mi vida refleja que le amo. Y Pablo es cortante, dice, si no le amas, afuera de aquí, ¿no? El Señor viene. Y me recuerda Apocalipsis, el Señor viene. Hermana querida, leí ayer en las noticias, el núcleo de la Tierra se paró, no sé si leyeron, el sentido de rotación está en esta forma y el núcleo se giró al otro lado, y cómo va a afectar esto nuestro clima y el tiempo. Y en otras noticias que son, no son cristianas, son así noticias de la revista, de Vistazo, todo esto decía, según los científicos el apocalipsis está más cerca que nunca, porque, y ahí empezaban a dar los temas científicos, ¿no? La Biblia dice que nadie sabe cuándo vendrá el Señor, que cuando digan paz y seguridad, ¡pum!, se acabó. Así que no sabemos, pero Pablo lo estaba esperando. El Señor viene. Está en nuestro corazón así, el Señor viene. O está, uy, el Señor viene. ¿Cómo estamos? ¿Estamos esperando? ¿O hay tanto por resolver porque estamos tan corintianizadas, tan degeneradas, tan apartadas de la fe? No lo sé, hermana linda, y usted puede ir el domingo, todos los domingos, a todos los cultos y estar corintianizada, porque eso no es algo externo, es algo de nuestro corazón. Así que la animo y me animo a guardar la fe, porque el Señor viene. Que el Señor les bendiga, hermanas queridas.